La Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos más importantes, que significó la salida de Rusia de la Gran Guerra. Fue un movimiento político que culminó en 1917, con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista. Rusia era considerado uno de los países más atrasados. Económicamente, porque su economía no era la mejor. Políticamente, porque su política era muy inestable. También militarmente, porque el ejército rojo en ese momento no era el mejor. Era muy débil. Rusia participó en la Primera Guerra Mundial y esto fue muy desagradable para el pueblo de Rusia, porque el ejército rojo no estaba preparado para una guerra y también iba a provocar muchos problemas para Rusia que participara en la Primera Guerra Mundial. Esto fue una de las principales causas de la Revolución Rusa. Además, también el despilfarro del dinero, porque los zares gastaban todo el dinero y el pueblo vivía muchas necesidades. Entre otras causas también está la muerte de Rasputín y su esposa. También bajo el mandato de Nicolás II hubo muchas revueltas y huelgas. También los soviets permitieron que el gobierno provisional gobernara. Hubo una gran celebración en Rusia debido a la incorporación de la mujer en el trabajo. Pero esta celebración fue interrumpida por los zares y esto provocó un gran descontento a todos los ciudadanos en Rusia. Por eso, esto fue la causa inmediata de la Revolución Rusa. Primera etapa de la Revolución Rusa, dirigida por mencheviques, el primer presidente fue Alejandro Kerensky. Posteriormente, el grupo de partidarios comunistas rojos y bolcheviques radicales tuvieron como líder precursor a un personaje histórico conocedor de las ideas de Karl Marx, llamado Lenin, quien posteriormente lideró el movimiento bolchevique de la nueva Unión Soviética, y con el discurso de todo el poder para los soviets, finalmente derrocaron a Kerensky con la ayuda de León Trotsky, que lideró el ejército rojo de Lenin. La nueva clase obrera prefirió adoptar la política de Lenin con el fin, según la creencia, de que las clases sociales desfavorecidas no fueran explotadas por los que ellos llamaban la realeza. Este principio le podría llevar a tener el poder que nunca antes nadie le había ofrecido. Entonces, orientando su discurso en la dirección que por muchos años mantuvo Lenin, el precursor del movimiento y fiel creyente de las ideas de Lenin. El descontento originado de los gobiernos monárquicos terminó por agrupar a las clases trabajadoras, obreras, militares y oligarquías disgustadas y condujo a la caída del zar Nicolás II, el 15 de marzo de 1917. Los actores de este movimiento político que lo derrocó eran mayoritariamente patricados del político comunista de Lenin y bolcheviques, provenientes de varios países que se fusionaron con Rusia y que finalmente dieron origen a una nación o estado de corte socialista que se llamó URSS. En resumen, la Revolución Rusa se divide en dos periodos. En febrero de 1917 marcó su primera etapa, causando la derrocación del zar Nicolás. Puso final a la monarquía rusa y llevó a la formación del gobierno provisional. Por otro lado, la Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique, fue la segunda parte de la Revolución Rusa. Consiste en la existencia del gobierno provisional en continuar la guerra. Cuando hablamos de Revolución Rusa, estamos hablando de consecuencias tanto políticas, culturales, económicas y sociales. Cuando hablamos principalmente de las económicas, estamos hablando de la nacionalización de los bancos, que pasaron a manos de todo el pueblo y no solo de los zares. También estamos hablando de la reforma agraria. La reforma agraria consiste más o menos en la abolición de propiedades agrícolas y se decretó que pasan a manos de los campesinos. También se habla de ferrocarril y la apertura comercial en Rusia. Las consecuencias políticas son: se establece el derecho a votar, se quitan las monarquías zaristas y se establece el socialismo. Las consecuencias sociales y culturales van desde que se cambia la educación religiosa por la educación marxista, y también se puede hablar de que los hombres y las mujeres empiezan a trabajar. Por otra parte, los obreros y los campesinos empiezan a rebelarse contra el Estado, por lo cual los obreros empiezan a tener derechos, empiezan a respetarse los derechos de los obreros, comienzan a tener un poco más de trabajo y también se proclama el punto de rebelación entre campesinos y obreros. La clase obrera empieza a tener más oportunidades para la educación
por lo que se disminuye la alfabetización, se prohíben también las huelgas y la iglesia se separa del Estado. Son algunas de las principales consecuencias sociales y culturales.